La pregunta sobre si vivimos en una simulación, conocida popularmente como la teoría de la Matrix, ha sido objeto de discusión tanto entre científicos como filósofos. Aunque algunos argumentan que es posible que estemos en una realidad simulada, la mayoría de los físicos teóricos rechazan esta idea. En primer lugar, es importante destacar que no existe evidencia concreta que demuestre que estamos viviendo en una simulación o Matrix. Además, algunos científicos argumentan que, si existiera una civilización lo suficientemente avanzada como para crear una realidad virtual tan compleja como la nuestra, es poco probable que no existan errores o inconsistencias en ella. Por otro lado, aunque algunos filósofos argumentan que la idea de vivir en una simulación es plausible, la mayoría de ellos también destacan que esto no se puede afirmar con certeza. La realidad simulada es solo una hipótesis, y no hay pruebas contundentes que la respalden. La idea de que vivimos en una simulación similar a la de la película Matrix ha sido objeto de debate en la cultura popular y en la comunidad científica en los últimos años. Algunos científicos, filósofos y empresarios tecnológicos han expresado su creencia en esta teoría, mientras que otros han refutado la idea. El empresario de tecnología Elon Musk ha expresado en varias ocasiones su creencia de que es probable que estemos viviendo en una simulación, ya que, según él, la evolución de los videojuegos muestra una tendencia hacia la realidad virtual que, en última instancia, podría llevar a la creación de una simulación indistinguible de la realidad. Algunos filósofos argumentan que es probable que estemos viviendo en una simulación porque, según ellos, la tecnología necesaria para crear una simulación tan avanzada es inevitable en una civilización suficientemente avanzada. Si una civilización tiene la capacidad de crear una simulación, entonces podría crear muchas simulaciones y, por lo tanto, sería más probable que estemos viviendo en una simulación que en la realidad original. Además, algunos científicos han argumentado que la naturaleza del universo y de la realidad en sí misma parece ser matemática y puede ser descrita por leyes y fórmulas matemáticas. Por lo tanto, si una simulación se basara en estas mismas leyes y fórmulas matemáticas, entonces sería posible crear una simulación indistinguible de la realidad. Sin embargo, otros científicos han argumentado que no hay evidencia científica sólida para apoyar esta teoría y que la mayoría de las pruebas sugieren que vivimos en una realidad física y no en una simulación. En resumen, aunque el tema de si vivimos en una simulación es fascinante y ha generado muchas discusiones, no hay pruebas concluyentes que lo respalden. La mayoría de los físicos teóricos y filósofos destacan que se trata de una hipótesis sin evidencia, y aunque es posible que estemos en una realidad simulada, es poco probable que sea así. El primado negativo es un concepto que hace referencia a una forma de manipulación de los procesos cognitivos a través de la ironía, el sarcasmo y la burla, para distorsionar la verdad y crear una reacción de rechazo a la interpretación racional de un suceso cuando ocurra más adelante en el mundo real. Se usa para manipular a una audiencia en un sentido particular, para que puedan pensar y actuar de una manera específica. Esta técnica puede ser utilizada en diferentes contextos, como por ejemplo en la publicidad, en la política y la religión para controlar y manipular a sus seguidores. Cuando se analiza, el primado negativo puede convertirse en primado positivo. Por otro lado, el efecto priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior. El primado positivo se refiere a la intención de que la respuesta sea rápida y automática, mientras que el primado negativo se utiliza como distractor. Ambos tipos de primado tienen como objetivo la velocidad del procesamiento. En resumen, el primado negativo es una forma de manipulación de los procesos cognitivos que busca crear una reacción de rechazo a la interpretación racional de un suceso. Por otro lado, el efecto priming positivo y negativo se refieren a la velocidad del procesamiento y a la influencia de un estímulo previo en la respuesta a un estímulo posterior. La manipulación cognitiva es una técnica de manipulación psicológica que se utiliza para influir en el comportamiento de otras personas. Esto se logra mediante la manipulación de las expectativas, las percepciones y las opiniones de la víctima. Se cree que esta técnica se usa para manipular a la gente para obtener algún resultado deseado. La manipulación cognitiva es una herramienta utilizada por aquellos que buscan controlar el comportamiento de los demás. Esta técnica se puede utilizar para desacreditar a una persona, para engañarla o para manipularla para obtener resultados deseados, y se puede usar tanto con fines positivos como negativos. La manipulación cognitiva se basa en el empleo de estrategias de persuasión para cambiar el comportamiento de una persona. Estas estrategias se pueden utilizar para incentivar a la persona a actuar de una manera determinada, para crear una sensación de necesidad o urgencia en la persona, para cambiar sus opiniones o para persuadirla a tomar una determinada acción. La manipulación cognitiva también puede ser utilizada para controlar el comportamiento de un grupo.
Esta técnica se puede utilizar para controlar el comportamiento de un grupo a través de la manipulación de sus percepciones del grupo y de los demás miembros. También se puede utilizar para controlar el comportamiento de una persona o de un grupo para conseguir un resultado deseado. En resumen, la manipulación cognitiva es una técnica utilizada para influir en el comportamiento de otras personas. Esta técnica se utiliza para aumentar o disminuir el comportamiento de una persona o grupo, se puede usar tanto con fines positivos como negativos, y se basa en el empleo de estrategias de persuasión para cambiar el comportamiento de una persona. Algunos ejemplos de manipulación cognitiva incluyen el uso de la manipulación emocional para controlar el comportamiento de alguien, el de la alabanza o el elogio para mejorar el comportamiento de alguien, de amenazas para evitar que alguien tome ciertas acciones, de la presión social para evitar que alguien tome ciertas acciones, de la manipulación para cambiar la opinión de alguien, el uso de la distorsión de la realidad para cambiar la forma en que alguien percibe una situación, y de la manipulación indirecta para cambiar el comportamiento de alguien. La televisión también puede tener una influencia significativa en la vida de las personas. Estudios han demostrado que la televisión puede afectar los hábitos alimenticios, afectar la forma en que las personas perciben el mundo y la forma en que se comportan. La televisión también puede influir en el estado de ánimo, la actitud y los valores de una persona. Por ejemplo, los programas de televisión, especialmente aquellos con contenido sexual, violencia o prejuicios raciales, pueden cambiar la forma en que las personas ven el mundo y las relaciones entre las personas. Ejemplos de contenido televisivo que puede influir en los espectadores. Programas de noticias, los cuales pueden influir en la forma en que los espectadores ven el mundo y la forma en que toman decisiones. Programas de entretenimiento, los programas como reality shows, comedias y películas pueden influir en la forma en que los espectadores ven la vida cotidiana, los valores y la forma en que se comportan. Publicidad, puede influir en los hábitos alimenticios, la forma en que los espectadores ven los productos y servicios, y cómo se sienten acerca de sí mismos. Programas educativos. Estos programas pueden tener un gran impacto en la forma en que los espectadores ven el mundo y toman decisiones. También pueden ayudar a los espectadores a desarrollar habilidades y conocimientos para la vida. La memoria es un proceso cognitivo complejo que puede ser dividido en diferentes tipos, uno de los cuales es la memoria explícita e implícita. La memoria explícita es aquella que se utiliza cuando se quiere recordar algo de forma intencional, por ejemplo, cuando se trata de recordar una nueva receta para un plato que se quiere cocinar. Este tipo de memoria se almacena en el cerebro de forma consciente y requiere de un esfuerzo consciente para recuperarla. También se conoce como memoria declarativa. Por otro lado, la memoria implícita se refiere a la capacidad de recordar cosas sin la intención y sin el esfuerzo consciente. Por ejemplo, el conocimiento sobre cómo montar en bicicleta o nadar, son ejemplos de conocimientos que están almacenados en la memoria implícita. Este tipo de memoria es utilizada sin darnos cuenta y puede ser difícil de explicar o expresar con palabras. En resumen, la memoria explícita e implícita son dos tipos de memoria que se utilizan de forma distinta. La memoria explícita requiere de un esfuerzo consciente para ser utilizada y se utiliza cuando se quiere recordar algo de forma intencional, mientras que la memoria implícita es utilizada sin darnos cuenta y nos permite recordar cosas como habilidades motoras y hábitos adquiridos. La manipulación de la memoria es un tema complejo que involucra diferentes aspectos cognitivos. Algunos ejemplos didácticos sobre control y manipulación humana de la memoria explícita e implícita serían los siguientes. Ejemplo de manipulación de memoria explícita. La repetición de información es una técnica común para mejorar la retención de información consciente. Por ejemplo, al estudiar para un examen, se puede hacer uso de la técnica de la repetición espaciada, en la que se repasan los conceptos de manera regular y en intervalos de tiempo crecientes, lo que ayuda a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Ejemplo de manipulación de memoria implícita. La asociación de estímulos puede utilizarse para condicionar ciertas respuestas sin que el sujeto sea consciente de ello. Por ejemplo, en un experimento se puede asociar un determinado sonido con una respuesta automática, por ejemplo, apretar un botón, de manera que el sujeto comienza a dar la respuesta automáticamente cuando escucha el sonido, aunque no sea consciente de la asociación. Ejemplo de control de memoria explícita. La censura de información es una técnica que se utiliza a menudo en el ámbito político o social para controlar la narrativa. Por ejemplo, se pueden omitir ciertos detalles o manipular la información para influir en la percepción de la audiencia sobre un tema determinado. Ejemplo de control de memoria implícita. La exposición repetida a ciertos estímulos puede influir en las actitudes y comportamientos de las personas sin que sean conscientes de ello. Por ejemplo, la publicidad utiliza con frecuencia técnicas subliminales para persuadir a la audiencia sin que se den cuenta.
es importante tener en cuenta que la manipulación y el control de la memoria pueden tener implicaciones éticas y legales, y que se debe abordar este tema con precaución y responsabilidad. El pensamiento crítico se define como la capacidad de analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, con el objetivo de esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Esta habilidad es importante en prácticamente todo el mercado laboral y es aplicable a una gran variedad de puestos de trabajo. Los pensadores críticos son personas que de manera rutinaria aplican a estos elementos del proceso de pensamiento los siguientes estándares intelectuales: claridad, exactitud, relevancia, lógica, amplitud, precisión, importancia, completitud, imparcialidad y profundidad. El pensamiento crítico es una habilidad fundamental para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva. En lugar de simplemente aceptar la información proporcionada, los pensadores críticos cuestionan, evalúan y analizan la información de manera reflexiva y rigurosa. Además, subrayo y en mayúsculas que el pensamiento crítico puede ayudar a las personas a evitar sesgos cognitivos y a tomar decisiones basadas en hechos en lugar de prejuicios o emociones. Para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, se recomienda la práctica regular de preguntas desafiantes y reflexivas. Algunas preguntas para fomentar el pensamiento crítico incluyen: ¿cuál es la fuente de esta información y cómo afecta esto su veracidad? ¿Qué evidencia apoya esta afirmación? ¿Hay algún sesgo en esta información? ¿Cómo se compara esta información con lo que ya sé sobre el tema? ¿Existen otras perspectivas o interpretaciones de esta información? ¿Qué preguntas adicionales podrían ayudar a aclarar esta información? En resumen, el pensamiento crítico es una habilidad fundamental para la toma de decisiones informadas y la resolución de problemas efectiva. Los pensadores críticos cuestionan, evalúan y analizan la información de manera reflexiva y rigurosa, evitando sesgos cognitivos y tomando decisiones basadas en hechos en lugar de en emociones o prejuicios. La práctica regular de preguntas desafiantes y reflexivas puede ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. V de Vendetta es una película de ciencia ficción lanzada en el año 2006 y adaptada de la novela gráfica homónima de Alan Moore y David Lloyd. La película fue dirigida por James McTeague y escrita por las hermanas Wachowski. La trama se desarrolla en un futuro no muy lejano en Gran Bretaña, donde el país es gobernado por un régimen totalitario liderado por un tirano. La historia sigue a Abby, interpretada por Natalie Portman, quien es rescatada en la calle por un enmascarado llamado V, interpretado por Hugo Weaving, quien busca liberar a la gente del régimen totalitario. En la película, se tratan temas como la lucha contra el poder y la opresión, la libertad y la democracia. Además, se abordan cuestiones como la identidad, el papel de los medios de comunicación y la manipulación de la información. La película ha sido considerada como una crítica social y política, y ha generado un gran impacto en la cultura popular, especialmente por el uso de la máscara de Guy Fawkes, que se ha convertido en un símbolo de protesta en todo el mundo. En la película los buenos ganan al exponer al público la corrupción y la crueldad del gobierno dictatorial, liderado por Adam Sandler. El personaje principal, V, lleva a cabo una serie de actos violentos y de sabotaje con el objetivo de llamar la atención del público y hacer que se rebele contra el gobierno. Finalmente, la gente se une a su causa y se rebela contra el régimen opresivo, logrando derrotarlo. Es importante destacar que la victoria no se consigue sin sacrificios y algunos personajes importantes mueren en el proceso. Podríamos utilizar la siguiente expresión irónica: cualquier parecido de la película con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué tienen en común el óxido de grafeno, la neuromodulación, la tecnología 5G y la introducción de insectos en la dieta europea? Las posibles interacciones podrían ser muy variadas y creativas. Se podrían plantear diversas posibilidades de interacción entre estas tecnologías y prácticas. Por ejemplo, se podría imaginar un futuro en el que la neuromodulación basada en grafeno y la tecnología 5G se combinan para permitir el control remoto de dispositivos y sistemas corporales mediante interfaces cerebro-máquina avanzadas. Además, el óxido de grafeno podría utilizarse para crear implantes cerebrales más eficientes y precisos, mejorando aún más las capacidades de la neuromodulación. Por ejemplo, se podría imaginar que en un futuro distópico, el óxido de grafeno se utiliza para crear interfaces cerebro-máquina avanzadas, que permiten a las personas controlar dispositivos electrónicos con la mente. La tecnología 5G sería esencial para la transmisión de datos entre el cerebro y los dispositivos, lo que permitiría una comunicación instantánea y fluida. La neuromodulación podría utilizarse para mejorar la eficacia de estas interfaces cerebro-máquina, ajustando la estimulación eléctrica para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.
En cuanto a la introducción de insectos en la dieta europea, se podría imaginar que debido a la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y el medio ambiente, los insectos se han convertido en una fuente importante de proteína para la población europea. La investigación en óxido de grafeno también podría haber llevado a la creación de envases inteligentes, capaces de detectar y eliminar patógenos en los alimentos. La neuromodulación podría incluso ser utilizada para mejorar el sabor de los insectos, haciendo que sean más atractivos para el paladar humano. En resumen, en un escenario de ciencia ficción, las posibles interacciones entre el óxido de grafeno, la neuromodulación, la tecnología 5G y la introducción de insectos en la dieta europea son prácticamente ilimitadas. Esto merece una larga y tendida reflexión sobre los aspectos positivos y negativos de estas tecnologías. El libro El arte de la guerra es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2500 años en la antigua China. El libro se fundamenta en principios de la doctrina taoísta y fue uno de los libros más leídos en China durante el periodo de los reinos combatientes, una época de guerra constante entre 7 naciones del este de China. El libro consta de 13 capítulos en los que Sun Tzu nos habla de diferentes tácticas militares para asegurar la victoria en los combates. En su obra, el autor también explica la importancia de la planificación, el conocimiento del terreno y la gestión de recursos en la guerra. El libro está dividido en 13 capítulos y Sun Tzu ofrece un análisis profundo de la estrategia militar, que va más allá de lo que se puede aplicar solamente en la guerra. Sun Tzu describe las mejores formas de lograr la victoria y el éxito, y establece que la clave para el éxito es la planificación y la preparación adecuada, la gestión de recursos y la comprensión de la situación y las fuerzas en juego. Además, el autor también habla de la importancia de la moral y la disciplina en la guerra. Algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la estrategia de este libro en la vida diaria. 1. Conoce a tu enemigo. Según Sun Tzu, conocer al enemigo es clave para ganar la guerra. En la vida diaria, esto se puede aplicar a situaciones como una negociación, donde es importante conocer los intereses y necesidades de la otra parte antes de tomar una decisión. 2. Adáptate a las circunstancias. Sun Tzu enfatiza la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes en el campo de batalla. En la vida diaria, esto se puede aplicar a situaciones donde las circunstancias cambian repentinamente, como en un trabajo donde hay que enfrentar situaciones imprevistas y adaptarse a ellas para lograr los objetivos. 3. Conoce tus fortalezas y debilidades. Sun Tzu señala que conocer las fortalezas y debilidades propias es fundamental para ganar la guerra. En la vida diaria, esto se puede aplicar a situaciones como el desarrollo profesional, donde es importante conocer las habilidades y debilidades propias para poder trabajar en ellas y mejorar. 4. Mantén la calma bajo presión. En el libro El arte de la guerra, Sun Tzu recomienda mantener la calma bajo presión y no tomar decisiones impulsivas. En la vida diaria, esto se puede aplicar a situaciones donde hay que tomar decisiones importantes bajo presión, como en una emergencia médica o una crisis empresarial. En resumen, aunque El arte de la guerra es un libro sobre estrategia militar, sus enseñanzas pueden ser aplicadas en situaciones cotidianas para ayudar a tomar decisiones informadas y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. El término pensamiento reptiliano se refiere comúnmente a la idea de que nuestra conducta humana está influenciada por nuestro cerebro reptiliano, la parte más antigua de nuestro cerebro que se limitaría a generar conductas simples e impulsivas. El pensamiento reptiliano es un término creado por el psicólogo de la Universidad de Harvard, Stephen P. Kaplan, para describir el modo en que la gente se comporta cuando está bajo una presión intensa. Se refiere a una mentalidad limitada, mecanicista y reactiva, donde las personas buscan soluciones inmediatas a sus problemas sin considerar los efectos a largo plazo. Esto significa que las personas se enfocan en lo que es inmediatamente evidente y llamativo, sin tomar en cuenta los efectos a largo plazo de sus decisiones. Esto puede ser una forma de respuesta natural a situaciones de estrés o crisis, pero también puede conducir a conductas poco saludables. Ejemplos. Según la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, el cerebro reptiliano es una de las 3 estructuras cerebrales que han evolucionado en diferentes momentos de la historia evolutiva de los vertebrados. Se cree que el cerebro reptiliano fue desarrollado hace unos 500 millones de años y se encuentra presente en los reptiles, que son las especies animales con menos desarrollo cerebral. Esta estructura se limitaría a generar conductas simples e impulsivas, parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo. Sin embargo, es importante señalar que el término pensamiento reptiliano es un concepto popular que no cuenta con un respaldo científico claro. Si bien es cierto que el cerebro reptiliano puede influir en nuestras conductas, estas no se limitan a ser simples e impulsivas.
De hecho, el cerebro reptiliano trabaja en conjunto con el sistema límbico y el neocórtex para generar una amplia gama de conductas y emociones. En resumen, aunque el término pensamiento reptiliano se ha popularizado en los medios y en la cultura popular, su significado es más bien una simplificación excesiva de la complejidad de nuestro cerebro y su funcionamiento. Un ejemplo de pensamiento reptiliano puede ser una persona que, en lugar de buscar soluciones a largo plazo a un problema financiero, recurra a soluciones inmediatas como pedir un préstamo, aceptar un trabajo que no desea o gastar de manera imprudente para satisfacer necesidades inmediatas. Otra forma común de pensamiento reptiliano es la tendencia a tomar decisiones basadas en el miedo, en lugar de evaluar la situación con una mente abierta y buscar soluciones racionales. El término maquiavélico se refiere a Nicolás Maquiavelo, un escritor y político italiano del siglo XVI, cuya obra El Príncipe es considerada una de las más influyentes en la política moderna. El término maquiavélico se utiliza para describir acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que algunas personas emplean para lograr un propósito específico, sin importar los medios empleados para alcanzarlo. A pesar de que el término maquiavélico tiene connotaciones negativas, Maquiavelo no escribió ni pronunció la famosa frase "el fin justifica los medios", la cual implica que toda ley moral puede ser sometida a la razón de Estado. Esta frase se ha utilizado para criticar a Maquiavelo y su obra El Príncipe. En realidad, Maquiavelo supo entender con gran lucidez los mecanismos del poder debido a sus propias malas experiencias, pero esto no significa que defendiera la falta de moralidad en la política. Él creía que los gobernantes debían actuar de manera astuta y pragmática para mantener el poder en una sociedad corrupta y peligrosa. En conclusión, el término Maquiavelo se refiere a Nicolás Maquiavelo y se utiliza para describir acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que algunas personas emplean para lograr un propósito específico. A pesar de que la obra de Maquiavelo ha sido objeto de controversias y críticas debido a su aparente falta de moralidad, él no defendió la falta de moralidad en la política y sus ideas y reflexiones siguen siendo objeto de debate y discusión en el mundo de la política y la filosofía. En resumen, la obra más conocida de Maquiavelo es El Príncipe, pero también escribió sobre temas políticos, militares, históricos y literarios en otros trabajos. Su legado sigue siendo objeto de debate y discusión en el mundo de la política y la filosofía. La programación neurolingüística, PNL, es una disciplina de la psicología que estudia los patrones y estructuras del pensamiento que influyen en nuestras experiencias, comportamientos y relaciones interpersonales. Esta disciplina trata de entender cómo los individuos crean resultados en sus vidas y cómo pueden cambiar esos resultados para mejorar el desempeño. Se basa en el principio de que el lenguaje, la comunicación y los patrones internos influyen en nuestro comportamiento y en los resultados que logramos. La PNL se ha utilizado ampliamente para mejorar la confianza en uno mismo, la comunicación, la motivación, el liderazgo, el éxito empresarial y la satisfacción en la vida. Los principales patrones de la PNL incluyen: 1. Modelado. El proceso de replicar los procesos cognitivos y conductuales de una persona exitosa para alcanzar los mismos resultados. 2. Trabajo con la meta. El proceso de visualizar y enfocarse en los resultados deseados para desarrollar estrategias para alcanzar la meta. 3. Ajuste de lenguaje. El proceso de modificar el lenguaje interno y externo para ayudar a la persona a lograr los resultados deseados. 4. Anclaje. El proceso de asociar un estado emocional deseado con una palabra o imagen para recuperar ese estado de ánimo con facilidad. 5. Refuerzo. El proceso de identificar y alentar los comportamientos deseados para que se repitan con mayor frecuencia. 6. Construcción de creencias. El proceso de identificar y reemplazar las creencias limitantes con creencias que permitan alcanzar los resultados deseados. El sistema de activación reticular ascendente se refiere a una red de neuronas que se conectan entre sí para formar un sistema de alerta en el cerebro. Esta red neurona se extiende desde la parte inferior del tronco cerebral hasta el tálamo y el sistema límbico. Esta red está formada por neuronas que se conectan entre sí en una red alargada, con los impulsos nerviosos que viajan a lo largo de esta red para llegar a la corteza cerebral. El sistema de activación reticular ascendente se encarga de monitorear el ambiente interno y externo del cerebro, y de enviar señales de alerta a la corteza cerebral para que el cerebro preste atención. Esta red neuronal ayuda a mantener la vigilancia para evitar situaciones potencialmente peligrosas. El sistema de activación reticular ascendente, SARA, es una red de neuronas en el cerebro que es responsable de la vigilia y la atención.
Estas neuronas reciben y procesan información sensorial proveniente de todo el cuerpo, y envían señales a varias áreas del cerebro para mantener el estado de vigilia. Por ejemplo, cuando se recibe información visual, el sistema de activación reticular ascendente la procesa y envía señales al área visual para que el cerebro despierte. El SARA también activa el sistema límbico, que es responsable de las emociones y la motivación. Además, es importante para la memoria a corto plazo y la regulación del sueño. También ayuda a mantener el estado de vigilia, la concentración y la memoria, y regula el sueño. Algunos ejemplos de cómo activar el sistema reticular ascendente para optimizar su funcionamiento. Practicar algún deporte o actividad física. El ejercicio físico es una excelente forma de activar el sistema reticular ascendente. Al realizar actividad física, se incrementa la producción de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que están asociados con la motivación y el bienestar emocional. Además, el ejercicio promueve la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro, lo que mejora su funcionamiento en general. Respetar el ciclo del sueño y vigilia. El sueño es fundamental para el buen funcionamiento del sistema reticular ascendente. Al dormir, se producen cambios en la actividad de las neuronas del SARA, lo que permite su recuperación y óptimo rendimiento al despertar. Por lo tanto, es importante respetar un ciclo regular de sueño y vigilia para mejorar su funcionamiento. Reducir el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente el sistema reticular ascendente, disminuyendo su capacidad para regular la atención y el estado de ánimo. Para reducir el estrés, se pueden practicar técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda o el yoga. Además, se pueden identificar y abordar las causas del estrés para minimizar su impacto en la vida diaria. En resumen, activar el sistema reticular ascendente puede ser beneficioso para mejorar la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y la regulación emocional. Se pueden seguir estos ejemplos para optimizar su funcionamiento y, así, mejorar la calidad de vida. El pensamiento orwelliano se refiere a la filosofía política y social del autor británico George Orwell, que aparece en su obra, principalmente en la novela de 1949 a 1984. El pensamiento de Orwell se basa en el concepto de una sociedad totalmente controlada, regida por los principios de la vigilancia, la manipulación y la represión del pensamiento. Esta visión se refleja en la figura del Gran Hermano, una figura omnipresente en el gobierno totalitario de la novela. El pensamiento orwelliano también se relaciona con la creencia de que el gobierno debe tener el control sobre la información, la libertad de expresión y los medios de comunicación, así como una vigilancia exhaustiva de la población. Este pensamiento orwelliano incluye el uso de la tecnología para monitorear la actividad de los ciudadanos, el control estricto de la información disponible para la población, la censura de los medios de comunicación, el control de la libertad de expresión y las prácticas de guerra psicológica. Estos conceptos se pueden observar en muchas sociedades modernas, especialmente aquellas con regímenes autoritarios, y son una forma de recordar la importancia de la libertad individual y la responsabilidad de los gobiernos de respetar los derechos humanos. Curiosamente, alguien podría concluir que no hay mucha diferencia con la sociedad actual en la que vivimos. Pensamiento lateral. Origen del pensamiento lateral. El pensamiento lateral se originó en la década de 1950, cuando el psicólogo y científico cognitivo Edward de Bono creó el concepto para explicar el proceso de pensamiento que implica la solución de problemas mediante la consideración de diferentes perspectivas. De Bono explicó que el pensamiento lateral es una forma de pensamiento que implica la búsqueda de soluciones no convencionales a problemas complejos. Se diferencia del pensamiento lineal, que utiliza un enfoque lógico y paso a paso para abordar un problema. El pensamiento lateral es un proceso de pensamiento que se basa en la creatividad para encontrar soluciones creativas. Ejemplos de pensamiento lateral. 1. Conectar cosas que aparentemente no tienen relación. Por ejemplo, usar una lata de refresco para contener una flor. 2. Reagrupar los elementos de un problema para ver cómo se relacionan. Por ejemplo, reorganizar los elementos de un rompecabezas para encontrar patrones. 3. Usar el sentido del humor para ver el problema de una perspectiva diferente. Por ejemplo, pensar en un problema como si fuera una película o una historia. 4. Ver los problemas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, ver el problema desde el punto de vista de una persona diferente, como tu jefe o un amigo. 5. Utilizar el pensamiento inversivo. Por ejemplo, en lugar de intentar encontrar la respuesta correcta, trate de encontrar la respuesta incorrecta. 6. Utilizar la analogía. Por ejemplo,
Comparar un problema con algo que ya conozca para ver cómo se aplica. 7. Usar la visualización para ver el problema desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, imaginar que estás en la situación y cómo te sentirías. 8. Pensar en todas las posibles soluciones, incluso las que parecen imposibles. Por ejemplo, pensar en ideas que sean una mejora significativa sobre la solución actual. 9. Usar la metáfora para ver un problema desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, usar una imagen o una situación para explicar el problema. 10. Usar el pensamiento de asociación. Por ejemplo, pensar en cosas relacionadas con el problema para encontrar ideas nuevas.